Continuamos con la cobertura de la Olimpiada de Chennai, India 2022. Y esto corresponde a la ronda número 7. Y te traigo una partida del primer tablero del duelo entre Noruega y Macedonia del Norte. Y se enfrentan con blancas el gran maestro noruego y campeón del mundo, Magnus Carlsen. Y con negras, el gran maestro macedonio, Zvonko Stanohovski. Magnus no está teniendo el apoyo de su equipo en cuanto a resultados, pues si bien Noruega cuenta con un equipo lleno de grandes maestros, en ocasiones algunos cuantos de ellos están perdiendo incluso con jugadores que ni siquiera son grandes maestros. Así pues, la apuesta de Magnus debe estar siendo, sin duda, ganar el premio de la medalla de oro al mejor primer tablero de la Olimpiada, pues lleva puntuación casi perfecta, ganando todas sus partidas excepto una, cuando empató ante el primer tablero de Italia, Pocaturo. Para ganar la medalla de oro al primer tablero, debe esperar que Gukesh tropiece, porque el niño genio de la India volvió a ganar hoy, derrotando al primer tablero cubano, por lo que Magnus ya debe estar cruzando los dedos para que este chico se caiga en alguna de las siguientes rondas. Recuerda que son 11 rondas en total. Hablando de otros resultados, sigue nuestra cuenta en Instagram, que allí, en el apartado Historias, estoy subiendo todos los resultados de las Olimpiadas, y así puedes seguir la campaña de tu país y otros equipos que te interesen. Así es que enlace de nuestra cuenta de Instagram en la descripción de este video. Bueno, dicho eso, prepárate entonces para disfrutar de una partida espléndida, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con D4, responde Zvonko Stanohovski con D5, alfil F4, el sistema Londres ha acelerado. Se llama así porque el sistema Londres estándar inicia con otro orden de jugadas, a saber, con caballo F3 primero y tras caballo F6 ahora sí alfil F4, y este es el sistema Londres propiamente tal. Pero bueno, habitualmente tras el sistema Londres acelerado se llega por transposición a esto mismo. Así es que alfil F4 lo he jugado, sigue esto con E6, E3, caballo F6, caballo F3, alfil D6, caballo BD2, permitiendo que su alfil londinense sea capturado en F4, quedando por ende con peones doblados. Otra forma de jugar esto es con el movimiento alfil G3, esperando que sean las negras las que capturen en G3 para así abrir la columna H. Pero he dicho, en la partida se ha jugado caballo BD2, alfil por F4, E por F4. ¿Y qué tenemos? Bueno, en efecto, peones doblados en la posición blanca allí en la columna F, pero como compensación, las blancas dominan de manera absoluta la casilla E5, donde podría aterrizar un caballo en algún momento. Sigue la partida con C5, D por C5, dama C7, tocando en C5 y F4. G3, dama por C5, alfil D3. Las blancas van desarrollando velozmente sus piezas. Ama B6, caballo B3, enroque, enroque, caballo A6. El caballo busca la casilla C5. C3, manteniendo protegido al caballo y con ello permitiendo la idea de avanzar el peón A. Alfil D7, A4, caballo C5, caballo por C5, dama por C5, caballo D4, A5, torre 1, dama B6, dama C2, torre FE8, torre E5, haciendo uso precisamente de la fuertemente controlada casilla D5. Alfil C6, dama E2, caballo D7, torre 3, caballo C5, alfil C2, G6. En caso de dama por B2, esto sería catastrófico, pues se encontraría con alfil por H7 jaque, y a la siguiente caería la dama negra. Así que G6 está ahora sí amenazando, por ejemplo, un dama por B2, por lo tanto B3 juega las blancas, caballo E4, torre D1, torre AC8, H4. Por supuesto,
el número 1 del mundo busca crear desde ya debilidades en la guarida del rey negro, mediante el avance de su peón H. Sigue esto con E5, F por E5, torre por E5, dama G4 amenazando a la torre de C8, torre C E8, torre de E1, caballo F6, dama F4, torre por E3, torre por E3, torre por E3, dama por E3. Han desaparecido del tablero 4 piezas pesadas, pero aún así sigue habiendo mucho juego. La partida continúa con dama C5, dama F4, caballo D7, dama D2, caballo E5. Esto podría estar amenazando un dama por D4 seguido de caballo F3 jaque, con doblete a dama y rey. Así es que el noruego juega dama E3, el macedonio dama D6, H5, dama F6. Quizás era mejor abordar las casillas claras, algo debilitadas del flanco de rey rival, jugando alfil D7. Sin embargo, en la partida se ha jugado dama F6, alfil D1. Hubiera sido interesante, probablemente, jugar H6, y este peón, sin duda, sería una molesta piedra en el zapato para el rey negro, ¿verdad? Pero alfil D1 lo he jugado por las blancas, sigue esto con alfil D7. Esta jugada no tiene tanto sentido en este momento. Preferible era G por H5, deshaciéndose del molesto peón H rival, a lo que seguiría alfil por H5, alfil D7, alfil E2, caballo C6, caballo B5, dama E5, dama D2, alfil E6, y las negras mantendrían la solidez en su posición. Alfil D7 entonces lo jugado por el macedonio, el noruego H6 y ahora G5, yendo por el peón de H6, pero las negras han omitido la siguiente jugada cara a Magnus. Por ello, era preferible jugar B6, manteniendo al peón B protegido, y ahora sí, pensar en un G5 para capturar en H6. Pero se ha jugado G5, caballo F3, tocando en G5 y más aún, amenazando al caballo. Sigue esto con caballo G4, dama A7. Esto quizás se le escapó al conductor de negras. La dama blanca entra en el ala de dama de las negras y esto puede ser muy peligroso para ellas, porque el noruego puede crear una mayoría de peones ganadora en ese lado del tablero. Dama por H6. Alfil C6 defendiendo en B7 sería perdedor por la evidente secuencia dama 8 jaque, dama D8, dama por D8 jaque, alfil E8 y dama por E8 jaque mate. Así pues, dama por H6 lo jugado, dama por B7, caballo F6, dama B8 jaque, rey G7, dama E5, tocando en G5, G4, caballo D4, dama C1, rey G2, H6. A ver, dama por D1 se encontraría con dama G5 jaque, rey F8, dama por F6, dama E1, dama D8 jaque, alfil E8, dama por A5, y las blancas ganan, con sus 3 peones pasados en el ala de dama. Tal vez te estés preguntando, bueno, ¿y qué pasa si dama por C3? Bueno, tampoco sirve, de hecho es catastrófico, debido a caballo F5 jaque, ganando la dama a la siguiente. Así es que H6, sigue esto con alfil C2, dama D2, alfil F5. Recuerda que el peón de C3 está envenenado. Sigue la partida con dama G5, B4. Bonita jugada. Magnus entrega el peón A cambio de crear un poderoso e imparable peón pasado. Sigue la partida con alfil por A4, B por A5, alfil D1, A6, dama C1, A7, dama A1, dama E7, alfil F3 jaque, caballo por F3, G por F3 jaque, rey por F3, dama H1 jaque, rey E2, dama H5 jaque, G4. Se han acabado los jaques y parece que la coronación en A8 sería inevitable. Sigue esto con caballo por G4, A8 coronando dama, caballo E5 jaque, rey E3, dama por F5, dama E F8 jaque, rey G6, dama A6 jaque, F6, dama G8 jaque, rey H5, dama E2 jaque, caballo G4 jaque. Las negras siguen jugando, apostando a que, de pronto, pueden hallar algún jaque perpetuo o sorprender con su caballo a alguna dama del rival.
pero Magnus no va a caer en estas tentativas y continúa el juego con rey d4, rey h4, dama por d5, dama f4 jaque, dama de e4, dama de 6 jaque, rey c4, h5, f3, dama 6 jaque, rey b3. Si te fijas, las damas coordinan perfectamente. Dama b6 jaque, rey c2, f5, dama h2 jaque, rey g5, dama hf4 jaque y tras esto, Zvonko Stanohovski abandona la partida. El motivo es que hay jaque mate de 3 maneras posibles. Veamos cada una. Si rey g6, entonces dama e8 jaque, rey g7, dama g5 jaque, rey h7, dama e8, jaque mate. En caso de rey h4, entonces dama e1 jaque, dama f2 jaque, dama por f2 jaque, rey h3 y dama 4g3 jaque mate. Finalmente, si rey f6, entonces dama f por f5 jaque, rey g7, dama e7 jaque, rey g8 y dama f h7 jaque mate. Tremendo triunfo el de Magnus Carlsen, en el cual, sin dudas, no tiene ya aspiraciones como equipo, sino meramente de forma individual, logrando así una campaña casi perfecta, con 5 triunfos y un empate en las 6 partidas que ha disputado. Veamos si logra entonces ganar la medalla de oro o no al mejor primer tablero de esta Olimpiada. ¿Qué te ha parecido este juego? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte caluroso abrazo y nos vemos entonces en el siguiente video. ¡Hasta luego!